Bueno, les pido que por favor registren su asistencia en el chat para efectos de que quede en el registro de nuestra sesión del día de hoy. Bueno, entonces, continuando con nuestra sesión de ayer, pues esperamos hoy darle finalidad a lo que es el tema de la selección abreviada. Y en esa selección abreviada, pues nos quedaba pendiente analizar una última modalidad de selección abreviada que tiene que ver con la enajenación de bienes del Estado. ¿Y esa en qué momento es útil? Digamos, cuando nosotros como empresarios vamos a adquirir bienes del Estado. ¿Ya? El Estado, yo les comentaba a ustedes, ejerce unos monopolios rentísticos. ¿Qué significa el monopolio rentístico? Pues que definitivamente el Estado controla algunos mercados directamente. ¿Ya? Controla unos mercados y en esos mercados, pues, ejerce actividades de que normalmente harían los particulares, ¿no? De comercio. ¿Listo? En esta situación, entonces, buenas tardes, Cristian. Entonces, por ejemplo, el monopolio rentístico de las armas solo lo puede ejercer el Estado, a diferencia de lo que sería Estados Unidos, por ejemplo. Hay un comercio, es un derecho fundamental de los estadounidenses adquirir una arma de fuego. En nuestro país no lo es, entonces el monopolio es ejercido directamente por el Estado las fabrica, el Estado es el único que puede venderlas, comercializarlas. En este caso lo hace a través de una industria que se llama Indumil y los permisos pues ya los genera a través del Ejército Nacional. Bueno, pero en este caso, si el Estado quisiera vender armamento en cantidad, pues no lo podría hacer aquí en Colombia porque, por ejemplo, ninguna entidad, o sea, tendría esa capacidad. Cada arma que se compra es de manera individual y de manera directa. Entonces ese no sería el caso. Otro monopolio que ejerce el Estado es el de los juegos de suerte y azar. ¿Ya? Entonces, las loterías, ¿ya? Los chances, los bingos, cualquier tipo de concurso que se haga en el Estado colombiano, eso es un monopolio rentístico del Estado. ¿Qué sucede con esta situación? Sí, pero la lotería de tal es de una persona, o hay unas loterías que son públicas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Concesionar. ¿Ya? ¿Qué es concesión? Cederle a un particular la explotación de ese bien o servicio. En ese caso, entonces, tampoco estaríamos en esta situación de la selección abreviada, porque lo que se hace es a través de un proceso de licitación. Entonces, darles el ejemplo concreto de nuestro departamento. Entonces, el monopolio de juegos de suerte y azar lo ejerce la Gobernación de Nariño y lo hace a través de una entidad industrial y comercial que es la Lotería de Nariño. Nosotros no tenemos lotería como juego, pero tenemos como entidad y ellos concesionan. ¿Cuál es el juego que nosotros miramos aquí que más común? El chance. Entonces ellos hacen una licitación pública, en este caso se hace por licitación, y las empresas que tengan pues esa capacidad de explotar ese tipo de bienes, de servicios, entonces se ganan ese chance. Entonces no sería el caso, tampoco, estamos descartando. ¿Listo?
Pero existen otros monopolios, como por ejemplo el tema de los licores. ¿Ya? El tema de los licores, eh, tanto el ingreso, la venta y la comercialización o la producción son tres escenarios. Producción, distribución y comercialización de licores está en calidad del Estado y en calidad de los departamentos. Entonces, en esos escenarios, el Estado actúa como un particular porque es dueño de un monopolio rentístico. Entonces, si yo quiero vender licores, por ejemplo, si ese es mi negocio, quiero producirlos como los de la Pastusa Brand. Sí, se me va el nombre ahorita de la cerveza que se está produciendo aquí en Nariño. Eh, Ellos tuvieron que pedir un permiso, ¿ya?, para poderlo producir. ¿A quién? Al Estado, y pagan unos impuestos. Pero cuando es el Estado directamente, lo ejerce, o en condiciones normales lo ejercería a través de una empresa industrial y comercial del Estado. ¿Por qué vuelven a insistir en la calidad de cada una de las entidades? Porque nosotros normalmente decimos son entidades públicas, pero no quiere decir que como entidades públicas entonces todas son iguales, ¿no? Entonces tenemos el establecimiento público o el ente territorial como gobernación y alcaldía, y tenemos esas otras que dijimos que eran de régimen especial, como las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, estas industrias producen bienes y esos bienes se venden en el mercado en competencia con los particulares, con los empresarios. En esa situación, cuando el Estado es el que produce, por ejemplo, licor, ya sea a través de una licorera o a través de directamente de una maquila, como lo hace el departamento de Nariño, pues tiene que acudir a unos procedimientos de selección, ¿ya? O digamos, una empresa pública, es que hoy por hoy ya no existen, pero supongamos que hay una empresa pública que pretende vender lácteos transformados. Por ejemplo, yo les contaba que hay un proyecto hermoso que lastimosamente por su mala formulación no tuvo lugar, que era una transformadora de lácteos en Túquerres, que buscaba comprarle a los pequeños productores todos los lácteos para luego poner eso a transformarlo y venderlo en productos preparados. Entonces, en este caso, el Estado era el dueño de esa empresa. Lastimosamente no se dio, pero entonces en ese caso, la entidad tenía dos situaciones: colocarse un local a través de una empresa industrial o comercial del Estado, o si lo va a vender a gran escala, hacerlo a través de este procedimiento. Entonces, ¿por qué es importante conocer este proceso? Porque si el bien que va a ser objeto de mi negocio, en este caso, digamos, es la venta de licor, yo traigo ese ejemplo porque es el que ha dado de qué hablar acá en el departamento de Nariño y que lo conocí directamente. Bienvenido, Juan Miguel. Pues debe decirse cómo es que debe hacerse. ¿Listo? Entonces, cuando el Estado quiera vender cualquier tipo de bien, ya en este caso estamos colocando un negocio macro como es la venta del aguardiente, o quiere vender su chatarra, o quiere vender cualquier bien que necesite para obtener ingresos, debe hacerlo a través de este procedimiento, ¿ya?, que es la selección abreviada de enajenación de bienes del Estado. ¿Qué es lo importante o cuáles son las observaciones que uno debe tener en cuenta como posible oferente cuando yo quiero adquirir ese producto? ¿Para qué? Para luego venderlo en mi establecimiento. Pues inicialmente, saber cuánto cuesta ese bien, ¿ya? Cuando decíamos que nosotros íbamos a venderle al Estado, entonces era conocer el servicio bien que se va a ofrecer. Ahora es saber el costo real de ese bien o que se va a enajenar, ¿no? Enajenar puede ser, digamos, la venta o la permuta. En ese caso, entonces, el primer requisito que se exige es el tema del avalúo, ¿ya? El avalúo comercial. El avalúo pues lo tiene que hacer el Estado, pero uno también tiene que anticiparse, digamos, como posible frente a saber si el precio está conforme a lo que es el mercado. En el caso del licor, por ejemplo, del aguardiente, es un tema bien complejo porque es gran parte del presupuesto del departamento de Nariño. Entonces,
el precio en últimas va a sostener la funcionalidad, pues sostiene el presupuesto del siguiente año. Entonces, esos ingresos se van a requerir o están presupuestados en ese documento que hemos visto el día de ayer, que es el presupuesto de ingresos y de gastos, ¿ya? En ese presupuesto de ingresos va a estar allí la venta de algunos bienes que la entidad ha dispuesto a vender. En este caso hemos cogido de ejemplo el aguardiente. Y luego pedir autorización, de ser el caso, no en todos los casos toca pedir autorización a las juntas directivas. ¿Por qué? Porque los bienes son públicos y en consecuencia no pueden deshacerse de ellos normalmente. Por ejemplo, yo les toco un tema real. La Lotería de Nariño es dueña de ese edificio que se denomina el edificio de la Beneficencia, donde quedaba un teatro antes ahí en el centro, más arriba del Hotel Agualongo, que ahora queda una iglesia cristiana. Quedan unas procuradurías, bueno, y queda la oficina de contratación de la gobernación, pero es dueña de todo ese edificio. Y a raíz de la quiebra, pues, de la Lotería de Nariño, ha estado tratando de vender esos bienes para poder cubrir las necesidades de funcionamiento de esa entidad. Pero en alguna oportunidad llegó la junta directiva, le dijo, no, usted no vende eso, se acabó. Entonces, no hay nada que hacer, ¿ya? La autorización es básica. Si usted ve que en ese proceso de selección la entidad no está autorizada por la asamblea, el consejo, la junta directiva, pues definitivamente pierde su tiempo haciendo posturas, va a perder los intereses que gana esa plata, ¿ya? Mientras surte el proceso, porque ese proceso va a terminar caído. Luego, al igual que los demás escenarios que hemos visto, viene un aviso de convocatoria, la publicación de los prepliegos y documentos, las observaciones, que yo vuelvo e insisto, en estas observaciones ya vamos a referirnos a esto, al avalúo comercial, porque en este escenario, por decir algo, no importa la capacidad jurídica de la persona, importa exclusivamente la capacidad financiera. Digamos, yo no le puedo exigir que tenga determinada funcionalidad o que el negocio sea de tal manera. Lo que interesa es que la persona tenga con qué pagarme el producto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a discutir acá es exclusivamente si la persona tiene la capacidad para pagarme lo que cuesta los bienes que le voy a vender. Entonces, estas observaciones son importantes hacerlas respecto a lo que es el avalúo de los bienes que vamos a adquirir, ¿ya? Y frente, pues, a las circunstancias jurídicas de esto. Viene la publicación del pliego definitivo y todo aquel que pretenda comprar tiene que consignar un 20%. Entonces, esto se parece más a esos remates judiciales en los cuales, pues, cualquier persona que quiera comprar un bien que está rematándose en un juzgado tiene que hacer un aporte de un 20%. O si ustedes participan de una subasta privada, de igual manera, tienen que hacer un aporte inicial del 20%. Presentan las ofertas, se verifica que las personas cumplen con los requisitos exigidos. Hay un informe de habilitación, las observaciones del informe y una audiencia de subasta pública. En esa audiencia, pues al contrario de la subasta inversa, aquí es el que más pague. En la subasta inversa es el que menos cobre. Acá es el que más pague por un valor. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay algunos productos que están regulados exclusivamente por el mercado. O sea, no, eso va a implicar, por ejemplo, que en el caso que hemos cogido, que es el negocio del aguardiente, pues no se pueda establecer un valor máximo y que entonces la gente empieza a ofertar y a subirle el valor al precio del aguardiente con tal de llevárselo y luego lo vende al público al doble de caro. O sea, es un mercado que se encuentra regulado, ¿ya? Y entonces aquí va a haber un tope máximo de precio, ¿listo? Porque el hecho de que alguien se asome al tope, pues va a implicar que la venta al público vaya a ser con un precio mayor, ¿listo? Entonces aquí la entidad tiene que tener mucho cuidado porque finalmente el margen de ganancia ya lo tiene es el que compra y lo distribuye. Y tiene que ser razonable, más aún cuando se trata de un bien que es de control económico, digamos, del Estado. Y luego ya viene la venta, ¿listo? Entonces, vamos a ver un procedimiento de estos y les voy contando
digamos, cómo era que se venía haciendo esto antes y cómo es que se hace ahora. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta en este procedimiento o pasamos a ver el ejemplo? Cuénteme, Natalie. Verá, ¿no? Lo que estamos mirando acá es una situación inversa a lo que vimos ayer. En la selección abreviada anterior era para venderle al Estado. Esta selección abreviada es para comprarle al Estado. ¿Listo? Es al contrario. Entonces, yo les he venido diciendo qué bienes son los que se pueden vender. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajaba en la Universidad de Nariño, en la Universidad de Nariño producía muchísima chatarra. ¿Por qué? Porque, pues como no se hacían los contratos ahora de leasing o de arrendamiento comercial de bienes, por ejemplo, ahora la mayoría de entidades arrendan los equipos, los computadores, y entonces cada año los va renovando la empresa. Entonces allá se compra computadores, cada año se compra computadores, cada año se compra computadores. Entonces los computadores se van desactualizando, los computadores viejitos pasan al programa de ingeniería para que los deshuesen allá, experimenten con ellos y eh, todo de eso, lo que va sobrando de esa trajín académico, pues va generándose unas bodegas llenas de metal ahí X. Entonces, cualquier entidad común dice, no, eso es basura, coge y lo bota. ¿Ya? Pero nosotros acá nos dimos el trabajo de pesarlo, verificar que era una chatarra considerable y que a alguna persona le podría interesar. Y eso generaría unos ingresos para la entidad. Entonces, ¿qué hicimos? Contratamos una persona experta en la enajenación de estos temas. Ellos se encargaron de lotear, pesar, darle precio y luego vino un procedimiento de subasta pública. ¿Ya? Entonces, en este caso, uno pensaría que no, pero vino gente de todo el país a tratar de ganarse esa chatarra. Así pagaran 500, 1 millón de pesos, pero para ellos era un bien que podían luego comercializar y generar dinero. ¿Listo? ¿Sí me entiende? Entonces acá es el procedimiento cuando nosotros vamos a comprarle al Estado. Entonces, ¿sí queda claro o en el procedimiento de pronto repetimos, Natalie? Bueno, ¿no le quedó claro o le quedó claro? ¿No le quedó claro? Bueno, no le estoy entendiendo ahí en el chat. Bueno, listo, listo. Pero sí quedó claro entonces. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo por qué. Y tomo el de los licores. ¿Por qué? Porque es un tema que dio de mucho de claro hace unos años. Y es importante conocer, digamos, el punto histórico, pero también cómo es que se hace ahora. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si a usted le interesa emprender en ese negocio, que es un negocio que nunca acaba, ¿ya? Entonces tenemos que saber cómo es que se vende ahora, ¿vale? Entonces tenemos claro este escenario eh, de cómo es que se vende. Entonces vamos a pasar a Secop. Entonces, la última venta de aguardiente que hizo el departamento de Nariño la hizo en el mes de enero del 2019. Bueno, entonces aquí nosotros encontramos todo un proceso de selección, ¿ya? Que terminó con la adjudicación de unos lotes. Entonces vamos a ver el pliego de condiciones. Esto empezó en enero, terminó, ¿ya? En junio prácticamente. ¿Listo?
Aquí vamos a revisar dos puntos, que es la adjudicación, ¿ya? Y el pliego definitivo. Entonces, en el pliego definitivo encontramos que es una selección abreviada, nos dice con sobre cerrado, porque en este caso, pues, se va a dejar, digamos, esa sorpresa en el tema de los requisitos habilitantes, como solo es el precio que se vaya a pagar por una determinada eh, botella de aguardiente, por así decirlo, entonces pues es el precio, digamos, no se puede abrir esa oferta antes porque eso colocaría a las personas en desigualdad, ¿no? Entonces los pliegos tienen el mismo escenario, vamos a irnos acá al objeto. Entonces, mire, pues en el objeto nos dice que el departamento de Nariño está vendiendo 17 lotes de aguardiente conformados por 49.626 unidades de licor cada uno de las siguientes referencias. Entonces, aguardiente, botella, media, imagino que es en plástico, ajá, y sin azúcar edición especial. ¿Listo? Entonces, número de cajas que conforman el lote, número de unidades. ¿Listo? Entonces, aquí nos exigen unos requisitos, ya que la persona tenga un clasificador común, comercialización y distribución de productos, es decir, que en esto no hay restricciones de que pueda ser una persona exclusiva la que lo compre, sino una persona, un comerciante común, digamos, que esté registrado de esta manera. Y lo importante aquí es saber el precio de base. ¿Listo? El precio de base, no sé si estaba en esta tabla. Perdónenme, se me saltó. Nos dice, digamos, cuánto es que va a costar, digamos, cada lote. Nos dice aquí el precio, bajemos más acá. Eso sí. Bien. Entonces aquí nos dice la participación es del 100%, ¿ya? El precio unitario antes de IVA, ¿ya? Y el precio total después de IVA, ¿vale? Entonces a este precio, ¿ya? Entre comillas, se va a vender, ¿listo? Y aquí ya nos pone el precio de venta máximo, ¿ya? El precio de venta mínimo se parte de una base de 24,000 pesos, por ejemplo, ¿ya? 24,697 y un precio máximo de 25,109. Es decir, que aquí se lo van a adjudicar al que pague el precio máximo en últimas, ¿ya? ¿Y por qué se debe hacer de esa manera? Para efectos de, como le digo, de regular el mercado, que las personas tengan una ganancia razonable y que luego no vayan entonces a haber diferencias en el precio que se vende del aguardiente. Porque entre comillas, el que se vende al público en establecimientos que no son de consumo, tiene un valor igual, por así decirlo, aunque pues uno puede encontrar algunas pequeñas diferencias, pero ya en establecimientos de consumo de este bien, pues ahí ya se puede colocar otro tipo de precios. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice ya que es el 5% de IVA, más el tema de estampillas, que cuesta negociar ese contrato, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí, si usted es un comerciante que quiere adquirir para vender el aguardiente, lo tiene que hacer así, porque si usted ya se lo compra al que se ganó este proceso, pues ya lo que está comprándolo es con un sobrecosto de un ya revendedor, entre comillas, de un revendedor. Listo. Entonces aquí lo importante es mirar, digamos, el tema de cómo viene distribuido el proceso de selección. Y ahora vámonos a mirar quién fue que se ganó esto. Resolución de adjudicación. Y esto ahorita me estaba
dando cuenta que también otra vez el departamento volvió a tomar el tema del ron viejo de Caldas. Entonces también el ron viejo de Caldas ingresa todo el ron ingresa al departamento de Nariño, se lo compra, mejor dicho, el departamento de Nariño se lo compra a la industria licorera de Caldas y lo vende de esta misma manera. Ya el monopolio lo ejerce directamente el departamento. Entonces, aquí ya tenemos una resolución de adjudicación y nos dice que estas son las personas que participaron, ¿ya? Y que decidieron adquirir ciertos tipos de lotes. Entonces nos dice Dislicores El Rey, segundo Hermes Champutís, Dislicores a Juan de Pasto, Mónica Viviana Mora, Al Costo e Inversiones Mercaseta. Este Mercaseta es un supermercado, pues, ¿no? Nos dice quiénes cumplen y quiénes no cumplen, y nos ponen de presente que aquí hay unas personas que no cumplen, ¿verdad? Es decir, que los únicos que cumplen aquí los requisitos son ellos. Aquí no se entendería por qué Al Costo no cumple la capacidad jurídica, no se entendería ahí qué fue que pasó. Ah, ya, este es el primer informe, ¿ya? El primer informe, luego viene el segundo informe, ya, en el que todos quedan habilitados, y lo que ellos compran. Aquí Dislicores compra 2 lotes, fulanito un lote, el otro lote, Al Costo 5 lotes, y ellos. Si ustedes le compran el licor a ellos para venderlo, entonces ya están revendiendo, pero pueden adquirirlo directamente desde el departamento de Nariño, quien lo produce. Entonces, en esta oportunidad se adjudicaron 12 lotes, ¿ya? Y se declara desierto 5 lotes, es decir, que hubo 5 lotes que la gente no compró. Bueno, de esa manera entonces se dirá que es como se procede a comprarle bienes al Estado, mediante un proceso de selección abreviada. Entonces ustedes dirán, para efectos de contarles, ¿qué pasó antes? Entonces les cuento brevemente la historia. En el 2002, el departamento de Nariño estaba en quiebra. Se sometió a un acuerdo de reestructuración de pasivos. Ustedes, como administradores, saben, eso es un acuerdo consistente en poder reestructurar cada una de las deudas para poderlas pagar y restringir las inversiones que se hagan en un proceso, digamos, en lo que se pueda adquirir. Y como consecuencia de esa quiebra, pues que estaba latente del departamento de Nariño, quebró la licorera. La licorera se liquidó, se cerró, y en consecuencia el departamento dejó de producir el aguardiente. Entonces adoptó el mecanismo de la maquila, que era hacerlo a través de un contrato con la industria licorera de Caldas, que es como lo estamos vendiendo ahora. Pero resulta que por allí un artículo en la Constitución decía que los departamentos que hagan uso de esa liquidación de la industria, ¿ya? De ese proceso de terminar con la industria pública, en este caso la licorera, podrían ejercer directamente el monopolio rentístico de licores, es decir, vender el licor directamente. Y desde ahí, entonces, se contrataba con la industria licorera de Caldas y el departamento disponía a vender directamente, pero con una grave equivocación, yo creo que de interpretación de las normas. Que si conoceríamos esos principios que nos hemos dado la tarea de conocerlos y hablarlos ahora, pues no se hubieran tomado esas decisiones. Entonces, desde el 2002 hacia acá, los gobernadores venían vendiendo la totalidad de ese aguardiente directamente a una persona, quien se ofreciera a comprarlo todo. Entonces, hay un error craso y nefasto, porque si yo le vendo la totalidad de una producción a un particular, ¿qué está sucediendo? Ya le estoy entregando el control del mercado. Entonces, esa cesión del mercado, esa cesión de la comercialización o esa cesión de la distribución, tendría que irse es por el procedimiento de la licitación pública, porque es una concesión, para que vayamos mirando entonces esos escenarios de cómo es que se interpretan estas normas de contratación. Entonces, si yo le entrego a uno solo, yo no debo decir que le estoy vendiendo, le estoy entregando el control del mercado. Y eso es lo que venían haciendo
administración departamental tras administración departamental. Hasta que, bueno, viene un escándalo en el cual se pone en evidencia al último gobernador que cometió la misma, digamos, arbitrariedad de venderle a uno solo todo. ¿Por qué se venía haciendo así? Porque creían que así, como era una venta de bienes, entonces lo podían hacer directamente. Pero los principios de la contratación nos dicen que, en efecto, pues yo debo hacer un proceso de selección objetiva. Entonces, si yo no le voy a vender todo a uno, lo que hago es distribuirlo en lotes para que todos puedan acceder a ese comercio. Entonces, se distribuye en lotes porque pues, la gobernación no tiene la posibilidad de montarse un local porque es un ente territorial. Tendría que crear otra licorera para que distribuya, ¿ya? Y entonces al vender directamente, al vender en lotes, pues permite que el mercado se distribuya en distribuidores autorizados, por así decirlo, y que ellos puedan ya venderle a los demás. ¿Listo? Entonces, ¿sí queda claro? Profe, una preguntita, ¿será que me puede regalar el precio del lote y cuántas unidades trae por lote? Ya lo miramos. Ya. Entonces, el que está interesado en este tema, pues tiene que estar pendiente de las ventas. Esto generalmente se informa a través de la radio, ¿no? Porque es que esto dio mucho de qué hablar. Entonces, aquí les estoy colocando, aquí les dice el precio mínimo, nos dice el siguiente, ¿no? El lote, digamos, cajas que conforman cada lote, entonces nos dicen que son de 1.211 cajas, en consecuencia de 14.532 unidades. En este caso, el precio antes de IVA mínimo es de 24.697, o si gusta, venga, yo les voy a pasar el link del proceso de selección para que ustedes lo consulten a los que estén interesados, ¿no? Porque, digamos, si uno participa de esto y adquiere y luego lo pone a la venta, pues es un buen negocio porque se lo está comprando prácticamente al fabricante. Perdónenme, ¿dónde estábamos? Acá. Gracias, profe. Listo. Y el precio máximo es el que está acá, 25.109. Entonces, cuando nosotros, digamos, ya desde el punto de vista como ciudadanos, y en especial de quien habla como abogado, advierte en una situación de esas, uno dice, pues claro, es que esto es un error craso. Los principios que estamos viendo nos dice que hay un principio de selección objetiva. Entonces yo tengo que dar la posibilidad de que todos participen, no comprarle al primero que venga y me diga, yo le compro todo, ¿ya? Y el resto de irregularidades, pues, que se dicen, pasaron en ese evento del 2016. A partir de esa situación, en el 2016 también, a finales del 2016, salió una ley que reguló esta situación y nos dijo, entonces, para que no haya confusiones, la venta de licor se hace de conformidad con el régimen de contratación de la entidad. Entonces, si es una empresa industrial y comercial del Estado, lo puede vender directamente, salvo que vaya a vender en grandes cantidades, ¿ya? Entonces, si yo tengo una empresa industrial y comercial del Estado que se dedica a la comercialización, entonces yo sí puedo tener un local y vender por unidad. Pero si lo que voy a hacer es vender en grandes cantidades, lo tengo que hacer a través de la selección abreviada, ¿ya? Hoy por hoy es importante conocer este proceso. ¿Por qué? Porque va a venir ahorita un proceso, esta crisis va a retomar algo que ya se venía estudiando desde hace mucho tiempo, que es la publicitación, ¿no? Ya de los servicios públicos de algunas empresas. Esto ya se viene hablando de hace más o menos unos 10 años, y es que el Estado empiece otra vez a retomar la industria. ¿Por qué? Porque, pues, definitivamente ante esta situación, que el Estado entra a invertir, termina siendo, pues, en la empresa privada, ya haciéndose partícipes de esos escenarios. Entonces, si en un eventual momento el Estado llega a comprar una empresa y la sigue produciendo, entonces estos bienes tendrán que venderse de determinada manera. Entonces, en el caso de la Gobernación de Nariño, como es una entidad pública con régimen de contratación normal, que es el que estamos viendo, pues le toca hacerlo a través de selección abreviada. ¿Listo? Los que estén interesados, entonces,
analizar, participar de este tipo de procesos, estar pendientes de los procesos de selección que se hacen en selección abreviada. Aunque les cuento un detalle, me costó 2 días encontrar estos pliegos de peticiones, condiciones. Entonces hay que estar como muy pendiente y saber buscar. Menos mal acá hemos visto los tips. Entonces, este se hizo por SECOP 1. Yo lo encontré de la siguiente manera, como para que ustedes lo tengan. Lo consulté de la siguiente manera. Entonces, obviamente si ya no tocaría en SECOP 2. Estar atento de las noticias, sobre todo para encontrar Gobernación de Nariño. Selección abreviada de menor cuantía, aunque aquí no debería ser de menor cuantía, sino selección abreviada de enajenación de bienes, que en SECOP sí aparece, en SECOP 2 sí aparece. Y lo ubiqué por la fecha de una noticia, de octubre a noviembre. Y aquí me aparecieron unas. Volver a buscar. Profe, si le fue el micrófono. Qué pena. Preguntas de pronto sobre este proceso. ¿Ya? Yo insisto entonces que hay que tener en cuenta pues, el tema de los avalúos, precios máximos, precios mínimos, para efectos de poder hacer una buena postura y llevarse esos bienes. ¿Listo? Eso sería. Entonces no hay preguntas sobre selección abreviada, ¿no? Con eso ya terminamos selección abreviada. Bueno. Luego viene el concurso de méritos. El concurso de méritos ya es otro proceso de selección. Sobre él no vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a hablar de que busca la contratación de consultoría. ¿Ya? ¿Qué es consultoría? Concretamente, la producción de estudios y diseños. En este caso, ya se utiliza para contratar interventorías, por ejemplo, para contratar la realización de diseños de una obra pública o para contratar algunos servicios muy especializados. Por ejemplo, aquí en Nariño tenemos una dificultad grandísima en Pasto, sobre todo con el tema del plan de ordenamiento territorial. Y de paso, como ya le explico qué es la concesión, Natalie. Busca, entonces, con el tema del plan de ordenamiento territorial tenemos un problema grande porque la Corte Constitucional hizo unos pronunciamientos sobre la realidad del mapa de riesgo, ya del volcán Galeras y cómo influye esto en el plan de ordenamiento territorial. Eso se ha venido superando, unas demandas, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista real y
y de lo que yo pude conocer, digamos, trabajando en el sector público, es que ese mapa de riesgo exige unos estudios, ¿ya? Unos estudios científicos para determinar la realidad de por qué debe hacerse este estudio y sobre todo quiénes pueden hacerlo. Para darles una circunstancia, la avenida 27, esta vía que se hizo ahí en el centro, entre comillas como avenida de ida y subida, que va desde la calle 21 hasta San Felipe, pues, que sube por allí, esa que están construyendo, es desarrollo de ese problema del volcán. ¿Por qué? Porque ese es un corredor, ya, por donde eventualmente, en caso de una supererupción, correría, pues, todo el tema de la lava o la avalancha, lo que haya que venir. Entonces, afecta a toda la ciudad de Pasto. La pregunta es si hay más de una empresa capaz de hacer este tipo de servicios. Y esa ha sido una discusión, por ejemplo, para determinar si esas consultorías se contratan directamente o a través de concurso de méritos. Porque se dice que es de tal especialidad esa consultoría, esos servicios para analizar el tema del mapa de riesgo del volcán, que solo una empresa, que ni siquiera es colombiana, sería capaz de prestar esos servicios. Entonces ahí está el debate y no se ha resuelto todavía, ¿ya? Porque unos son de la idea de que se puede contratar directamente y otros son de la idea de que debe hacerse por concurso de méritos. Y ahí la importancia de saberlo, porque si lo hacen directamente se meten en problemas, ¿ya? En materia de contratación estatal, como lo dice el gran profesor de contratación estatal, que es el doctor Ernesto Matallana, profesor de la Universidad Externado de Colombia, nos dice: cuando usted tenga una duda en contratación estatal, escoja la solución más transparente, no la más fácil, ¿eh? Entonces, directo o concurso. Entonces, la solución más transparente es irse por el concurso, así se demore más. Lo mismo, ¿ya? Lo importante es entender qué es consultoría y qué es lo que busca esto, ¿ya? Inicialmente, que se determine claramente en los pliegos de condiciones la especialidad del servicio, que se determine claramente lo que es el perfil de la persona que se va a contratar, tiene que ser muy claro, ¿ya? Y que en esos pliegos se defina, digamos, claramente qué es lo que se va a calificar. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en lo que es diseños, yo les decía a ustedes anticipándonos, antes yo no puedo objetivizar un diseño entre uno y otro, cuál es mejor, cuando ambos tienen una estructura totalmente diferente. Entonces, tienen que haber unas categorías básicas, por ejemplo, de diseño estructural, de estabilidad, que no solo se vea bonito, sino que tenga la funcionalidad, digamos, la funcionalidad, la técnica sería única, objetiva, pero también debe tenerse en cuenta unos criterios de evaluación de cómo voy a calificar esos diseños. ¿Listo? Aquí hay concursos de méritos abiertos o concursos de méritos con precalificación, ¿ya? ¿Qué significa la precalificación? Que va a haber una etapa en la cual se va a descalificar a algunos participantes. ¿Qué busca la precalificación? Pues para que participen los mejores, ¿ya? Esa sería la única observación de este procedimiento. Entonces, la publicación de los prepliegos y documentos, las observaciones, la publicación de los pliegos definitivos. Una vez estén publicados definitivamente, las personas tienen 3 días, digamos, la entidad para hacer la precalificación. En esa precalificación se va a decidir con quiénes se continúan. Hay otra etapa de observaciones y viene ya una audiencia. En esa audiencia ya se define quién es el que gana. Hay derecho otra vez a réplica, es decir, a que las personas que no estén de acuerdo con ese informe se manifiesten y finalmente viene el acto de adjudicación. ¿Listo? Y la suscripción del contrato. Insisto, este procedimiento es más corto, entre comillas, comparándolo con la selección abreviada, ¿ah? En el sentido de que
digamos, acá hay unas actas de adjudicación, unas audiencias de subasta inversa o de menor en el caso de las características técnicas uniformes. También hay una etapa de precalificación. ¿Ya? Lo importante es entender que en el concurso de méritos, pues lo que se busca es la contratación de servicios especializados. Con la advertencia que les he colocado el ejemplo de la consultoría del Volcán Galeras, que cuando son servicios que solo puede prestar una persona, se hace por contratación directa. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Lo importante es la habilidad que tenga la entidad o el mismo oferente de demostrar que es el único en el territorio capaz de prestar ese servicio. Bueno, entonces vamos a ver brevemente un ejemplo acá de ese concurso de méritos. Acá el único concurso de méritos que conseguí fue en el municipio de Cali. Entonces aquí, pues estos son demasiado, digamos, específicos. Ya en sus temas técnicos no vamos a entrar allí. Pero miren, aquí hay uno de que yo les hablaba. Entonces aquí hay varios concursos de méritos. Dice modelación de los sistemas de acueducto. Entonces un tema netamente especializado, ¿ya? Que es que defina, digamos, cómo se va a realizar una determinada obra pública, ¿ya? Hacer una modelación. Estudios y diseños de una vía pública, el kilómetro 18, los que conocen Cali, allá es donde venden miel con cuajada, la agua panela, yendo para Buenaventura. Otros, estudios de diagnóstico con alcance de diseños para PANSE y otros. Estudios y diseños EDEN, digamos, son estudios para obra pública. No entraremos en detalle frente a ese punto. Pero nos pone vea, por ejemplo, que hablábamos ayer de los seguros. Intermediario de seguros. ¿Ya? Aquí va a contratar, ¿ya?, a una persona que va a ser el encargado de asesorar todo el tema de aseguramiento. Y este concurso de méritos tiene una especialidad porque si ustedes se dan cuenta, ¿ya?, el valor del contrato es 0 pesos. Entonces, ¿puede haber un contrato por 0 pesos? Claro. ¿Ya? Como en este caso. ¿Por qué? Porque ellos ganan es ante la aseguradora que gane en los concursos de selección. Entonces vamos a ver aquí estudios previos. Pliego de condiciones definitivo. Bueno, entonces aquí nos dice que lo que va a contratarse es un intermediario de seguros para que preste los servicios de asesoría en el manejo de programas de seguros de la entidad, destinado a proteger las personas, bienes e intereses patrimoniales. ¿Ya? Entonces aquí lo que le va a poner de presente es concurrir con cierto tipo de personal. Vamos a ir acá directamente a las condiciones que se requieren. Que este es un proceso sencillo, por ejemplo, que nos va a permitir analizar. Entonces, si ustedes pertenecen al gremio de los servicios especializados, pues sabrán que tendrán que hacerlo directamente. O sea, todos los concursos van a través del proceso de concurso de méritos. Aquí lo que importa, como se dice, es la habilidad. Capacidad jurídica, condiciones de experiencia.
Aquí ya les exige que tengan alguna experiencia específica, haber sido asesores, intermediarios, y aquí ya nos pide. ¿Listo? Entonces, el perfil, la experiencia mínima y las responsabilidades generales. Personal mínimo requerido para la consultoría. Entonces, el director, entonces le dice cuánta experiencia, qué perfil, qué experiencia mínima debe tener, a qué se dedicará, cuántas personas se requiere, ¿ya? Porque estas personas van a ser encargadas de asesorar en la contratación de los seguros. Entonces aquí miren, exigen administrador de riesgos, ejecutivo de cuenta, técnico y tecnólogo, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo importante, digamos, lo que se va a determinar en síntesis es que se tenga ya una correcta habilitación. Y aquí ya nos dice la puntuación. Entonces miren, aquí en el concurso de méritos sí se evalúan circunstancias netamente de experiencia, no tanto el precio. En este caso, el precio es indiferente porque el contrato va a ceros, ¿ya? Entonces, nos dice cuántos puntos por experiencia, cuántos puntos específicos por perfiles, ¿ya? Cuánto el tema del apoyo de la industria nacional, es decir, que todos los que se contraten, y lo que mirábamos la vez pasada, vinculación con personal con discapacidad. ¿Ya? Nos dice cuál es el puntaje mínimo, digamos, y el máximo puntaje, y aquí el que va cumpliendo va ganando unos puntos. Entonces, lo importante del concurso de méritos es saber cuándo procede, ya hemos dicho, servicios especializados, y lo que se denomina ya estudios y diseños. ¿Vale? Entonces, frente a eso, pues no hay mayor complejidad. Lo que cambia únicamente es que se va a evaluar concretamente lo que es el cumplimiento de los requisitos de perfiles de experiencia y en especial los valores adicionales que se pueda brindar en ese punto. ¿Alguna pregunta sobre el concurso de méritos? ¿Sí queda claro para todos? En este caso el intermediario de seguros es a 0 pesos porque, les insisto, o sea, el asesor busca asesorar a la entidad en contratar el mejor seguro. Al contratar el mejor seguro, entonces ellos ganan la comisión de los seguros que compre la entidad. Independientemente de quién lo compre, el intermediario es el que se gana la comisión. ¿Ya? En el tema de aseguramiento siempre hay un pago de comisión a quien intermedia en la venta. Por eso se llama, ese es el famoso comisionista o corredor de seguros. ¿Ya? Yo les decía pues, que aquí en Pasto no hay corredores, pero el negocio es el de correría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la persona se encarga de que la entidad tenga el mejor seguro, independientemente, digamos, de a quién se lo compre. En todo caso, la aseguradora tiene el deber de pagarle una comisión a ese corredor de seguros, a ese intermediario. Y no solo eso, pues ese intermediario termina generando relaciones de negocio con la aseguradora y pues se va a generar también más clientes independientes que la entidad con la que se ha ganado. ¿Ya? Entonces es un tema de relación de negocial. Allí el tema de contrato de comisión. Es un contrato contenido en el Código de Comercio. Por eso es a 0 pesos. ¿Listo? Bueno. Una pregunta adicional sobre este contrato de concurso de méritos. O sea, insisto, para que no se les olvide, esto es contratación de servicios especializados. ¿Ya? Y viene el concurso que más se hace. ¿Ya? ¿Por qué es el que más se hace? Porque es el contrato de mínima cuantía.
Ya lo dijimos, es el 10% de la menor cuantía. Entonces, de acuerdo con el presupuesto de la entidad, de acuerdo con la menor cuantía de la entidad, yo saco la mínima cuantía. ¿Y por qué es el más pequeño de todos? Porque es supremamente corto. Miren los pasos. Se hace un acto de justificación en el que se dice que se contrata de esa manera, ¿ya? Porque se va a contratar menos de 80 millones, dijimos, para el departamento de Nariño, o 70 para el municipio de Pasto, y entonces se hace la publicación de pliegos directamente, ahí no va a haber prepliegos ni nada, no, se monta el pliego de una, ¿ya? Que debe estar colgada en la página mínimo un día hábil, dice la entidad. Es decir, que con que solo esté colgada un día, ¿ya? Puede darse un proceso de selección de esta naturaleza. Entonces, hoy a las 8 de la mañana lo publicamos, las observaciones podrán realizarse hasta antes del cierre. ¿Qué es el cierre? Digamos, la fecha en la cual se entregan las ofertas. Entonces, publico los pliegos, ahí no hay una etapa de observaciones, sino que esas observaciones pueden hacerse en cualquier momento hasta la entrega de las propuestas, ¿ya? Si hay observaciones y hay correcciones, tiene que darse mínimo un día para presentar las ofertas. Si hay muchas ofertas, se puede precalificar, es decir, si me llegan 20 microempresas a venderme trajes de bioseguridad para mis empleados públicos, yo puedo filtrar con algún requisito objetivo o con un sistema aleatorio, ¿ya? Por ejemplo, balotas, ¿ya? O simplemente suerte, una selección aleatoria a la suerte, en el cual precalifico un número mínimo para empezar, verifico el cumplimiento de requisitos y precio mínimo, publico el informe, ¿ya? Doy un día hábil nomás para recibir observaciones. En caso de empate, miren lo importante de esto. En caso de empate, no es ese poco de criterios que miramos. En caso de empate, en la mínima cuantía, es el orden de erradicación de ofertas. Y eso es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, entre más rápido usted radique su oferta, sabe que tiene chance de ganar. ¿Ya? Acá no hay subasta ni nada. Lo simple, y un criterio de evaluación, que es el precio, y el cumplimiento de requisitos. ¿Ya? Entonces, si cumplimos los requisitos, vamos a la fija. Y dejaría yo la evaluación exclusivamente al tema de precio. Y si radiqué mi oferta de primero, entonces me la gano. ¿Ya? Este es un tema netamente de derecho comercial que se incorporó a la contratación estatal, porque acá no hay contrato. ¿Ya? Acá no hay contrato, no es como tal el escenario de que se hace un contrato, sino simplemente una aceptación de la oferta. En síntesis, el documento es un contrato, pero lo hemos denominado como se denomina en materia comercial, la aceptación de la oferta, y con eso quedó protocolizado el contrato. ¿Listo? Acá es supremamente rápido y ágil. Vamos a ver en el municipio de Pasto, porque ahí sí encontré que habían unas mínimas cuantías que nos permite mirar, digamos, cómo es de ágil ese proceso. Entonces vamos a irnos acá, Alcaldía de Pasto. Estos concursos pequeños generalmente son los que más se cierran a microempresas, ¿no? A pequeñas y medianas empresas, a MIPYMES. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, mire, que hay cantidades de mínimas cuantías, es lo que más se contrata. Entonces, servicio de vigilancia, suministro de repuestos de computadores, incineración de animales, va este de 5 millones de pesos, y tuvieron que hacerlo por mínima cuantía. Vamos a ver este de suministro. Antes había la posibilidad de contratar directamente por mínima cuantía, ¿ya? Es decir, la gente no tendría que hacer, las entidades no tenían que hacer procedimientos de selección. Pero, ¿ya?
Esto se convirtió en una arbitrariedad porque pues, las entidades estaban dándole esos contratos a quien ellos quisieran. Venga, quiero mirar uno viejito mejor, este de los suministros de repuestos. O este celebración. Este que ya está adjudicado. Entonces, prestación del servicio de vigilancia. Entonces, se hizo por la menor cuantía, por valor de 74.259.000 y verificamos nosotros que esa menor cuantía sea la que hemos definido. ¿Listo? Entonces dijimos que la menor cuantía de el municipio de Pasto es de 746 millones. En consecuencia, pues la mínima cuantía es de 74 millones de pesos. Nos devolvemos a nuestro pliego de condiciones y encontramos pues ya que se cumple con ese requisito. Es inferior al 10% y se hizo por este monto. Y en este caso, quiero ver este cronograma. Ya, miren. Inició el 27 de marzo y se estima que ya, las ofertas se acepten el 3 de abril. Vamos a ver si en realidad ocurrió así. Entonces, aquí está la invitación, que es una invitación bastante sencilla, la vamos a mirar. ...23 hojas a diferencia de esos pliegos gigantescos... ...que nos dice requiero contratar... ...en este caso personal de vigilancia... ...ya se compromete, mire... ...por 8 días nomás... ...prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada... ...para las diferentes sedes... ...por valor de 74 millones de pesos... Me imagino que hay una licitación pública cursando para contratar la totalidad. Esto solo es por 8 días. Pero se ponen las condiciones que se requieren. ¿Ya? 90 vigilantes, 3 supervisores, un coordinador, 3 operadores con medios tecnológicos, un sistema de monitoreo en tiempo real y rastreo satelital. Las exigencias de ese pliego de condiciones. Las calidades de cada uno de ellos. Este pues no es un servicio especializado, es un servicio que se presta a nivel comercial y nos dice que ese iniciaría el 27 de marzo y se adjudicará, ¿ya?, prácticamente el 2 de abril, que concuerda con el pliego que encontramos acá. Estos documentos. Entonces, miren, pliego se publica en marzo y el día 6 de abril se adjudica. Es un procedimiento supremamente ágil que busca justamente darle a la entidad la posibilidad de contratar pues, sus mínimas cuantías de manera ágil y rápida. No directamente, ¿por qué? Porque pues, definitivamente la contratación directa pues, da lugar a la arbitrariedad. Antes se podía, por ejemplo, hacer 3 cotizaciones, como lo hacen las entidades de régimen especial, 3 cotizaciones y se contrata con la más barata. Y listo. ¿Ya? Para las entidades del Estado no es posible así. Entonces, si usted es una microempresa que está en disposición de venderle al Estado, por eso es importante que lo pueda hacer a través de este procedimiento. En este no te exigen registro único de proponentes. Ya no es obligatorio exigirlo. Entonces yo no tengo que estar allá calificado y con una capacidad económica de tal situación, no. Cumplimiento de los requisitos, ¿ya?, y precio. ¿Listo? Entonces, en síntesis, por eso era en mi insistencia, ¿no? Yo siempre le saco en cara el tema de los principios, ¿no? Porque estos procedimientos en última se vuelven sencillos. El tema es saber cómo nosotros los interpretamos y hacemos valer nuestros derechos en este proceso. Entonces, les hago nuevamente la pregunta.
¿Alguna duda frente a estos procedimientos de mínima cuantía? O sea, importante saber que es el 10% de la menor cuantía para determinar en cada entidad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Ya? Coger el presupuesto de la entidad, aplicarle esa tabla de la menor cuantía y sobre ese valor que me da, aplicarle el 10%. Ahí sé que eso deberá hacerse por el procedimiento de la menor cuantía. Y ahí aplica de manera general. ¿Listo? Y es supremamente corto, ya se dan cuenta. Comienza prácticamente por demorado. En 15 días está un proceso de estos celebrado. Aunque la idea es que se celebre como mínimo en una semana, miren. Un día de publicación, un día para presentar ofertas, un día para publicar el informe y otro día para celebración. Entonces, perfectamente una entidad puede hacer un proceso de selección por mínima cuantía durante una semana. No sé si hay alguna duda sobre estos procesos. ¿Sí me están escuchando? Listo. Y entonces pasemos a lo que es la contratación directa. ¿Listo? ¿Y qué es contratación directa? ¿Ya? Esa contratación que hace la entidad escogiendo directamente, de manera objetiva, a su contratista. Es decir, no requiero yo un proceso de selección, no requiero participar. Simplemente el Estado decide contratar directamente con una persona que le ha ofrecido sus servicios. Estas son bastantes causales, pues no bastantes, pero vamos a ver, digamos, cada una de ellas, pero en síntesis son la excepción. La regla general, hemos dicho, es la licitación. Si yo no sé cómo contratar algo, lo contrato por licitación. Y la excepción ya es la contratación directa. ¿Ya? Solo en estos casos se puede contratar directamente. Cuando una persona utiliza la contratación directa para un negocio, digamos, que debe hacerse por selección abreviada, por concurso de méritos o por licitación pública, pues está metido en un lío gigante. ¿Listo? Eso va a terminar dentro de los barrotes de una cárcel, porque es un delito grave, ¿ya? Vulnerar este principio de selección objetiva que nos indica cuándo yo puedo contratar directamente, cuándo debo contratar por licitación pública. ¿Listo? Y la primera causal es la urgencia manifiesta y es la causal de moda. ¿Por qué es la causal de moda? Porque estamos ante una circunstancia de urgencia, ¿ya? Y que ha dado lugar a la contratación directa de ciertas situaciones para efectos de procurar, pues, soslayar los efectos tan negativos de esta pandemia que nos tiene encerrados en casa. ¿Cuándo yo puedo ir por el tema de urgencia manifiesta? ¿Ya? Pues únicamente, ¿ya? Cuando yo tengo un hecho, digamos, fortuito, imprevisible, irresistible, que me obliga a contratar de manera inmediata circunstancias para poder atender la emergencia. Entonces, hechos de calamidad, un atentado terrorista, un desastre natural, esta circunstancia de un estado de excepción. En este momento estamos en un estado de excepción, ya en el cual el presidente ha tomado las riendas del país para poder atender la pandemia y ha procurado, a toda esta normativa sale a través de unos decretos ley, como para que tonicemos, digamos, cómo funciona el Estado. La ley la produce el Congreso. El Congreso ahorita está en sus casas, ni siquiera está sesionando. Como todo el mundo tiene que estar encerrado en casa, el presidente tiene que asumir un estado de excepción y en ese estado de excepción producir decretos con fuerza de ley. Entonces él está prácticamente con dos poderes, el legislativo y el ejecutivo.
A raíz de esta declaratoria de urgencia, mediante este proceso de estado de excepción, pues ha tomado unas decisiones de someter a las personas a una cuarentena y en consecuencia está viviendo una parálisis económica y está afectando a los más desfavorecidos. Entonces, ¿yo qué hago como entidad pública? Pues decretar que esa emergencia está afectando ciertos sectores y con la plata del Estado, pues cubrir esas deficiencias que están viviendo las personas. Entonces, ¿qué puedo hacer con la urgencia manifiesta? Contratar bienes, servicios u obras que deben realizarse de manera inmediata, ¿ya? No voy a contratar lo que yo tengo que hacer de aquí a 2 años, no. Es única y exclusivamente para atender circunstancias inmediatas. Por ejemplo, si se vino la carretera encima de, digamos, se vino la montaña encima de la carretera, pues lo necesario para despejar esa vía y poder salvaguardar la vida y bienes de las personas. ¿Cómo yo contrato por urgencia manifiesta? Pues les decía yo, se declara la urgencia mediante un acto administrativo, ¿ya? En este caso, si hay necesidad de mover platas para poder contratar, se pueden hacer sin autorización de las juntas directivas, del consejo, de la asamblea, y hago directamente la contratación. ¿Listo? Contrato directamente con la persona que necesito. Y lo importante de estos contratos, para tener cuidado, digamos, si yo soy el favorecido con el contrato, es que estos contratos se van a Contraloría inmediatamente, ¿ya? Y se van a Contraloría para verificar si hay objetivamente esos hechos de urgencia manifiesta, porque de lo contrario, si no, pues los van a compulsar copias y van a terminar investigados por todo lado, ¿ya? Por una violación al proceso de selección, al principio de selección objetiva. En este caso no se hacen ni estudios previos, ni documentos previos, ni técnicos, ni nada. Insisto, como la palabra lo dice, es para atender situaciones de emergencia. Pero también se utiliza no solamente para atender desastres naturales, sino cuando hay circunstancias que impidan contratar directamente. Entonces, por ejemplo, contratar, perdón, mediante un proceso de selección. En el 2015, esto del plan de alimentación escolar lo venía haciendo el Ministerio de Educación. Ellos contrataban directamente con esas empresas que daban el servicio de alimentación escolar y lo mandaban eso ya. El ministerio se vio metido en escándalos de corrupción y entonces dijo, no, yo no contrato más esto. Esto de aquí en adelante lo hacen las alcaldías y las gobernaciones. Ya había pasado lo mismo antes. La contratación, la alimentación escolar, pues la hacía el bienestar familiar. Hace mucho tiempo, o mejor dicho, durante toda la vida la ha hecho el bienestar familiar. Pero salieron los escándalos de corrupción, entonces el gobierno dijo, no, quitemos el ICBF y lo hacemos nosotros, Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se vio empañado en corrupción, entonces ahora echémosle la pelota a los alcaldes y a los gobernadores. Llegó el 2016 y nunca había contratado el Estado, llámese alcaldías y gobernaciones, la alimentación escolar. Y los niños entraban ya en febrero. Entonces, ¿se podía la entidad ponerse a sacar una licitación de 3 meses cuando muchos de los niños, sobre todo del sector rural que van a estudiar, lo hacen por esa ración de alimentación escolar? ¿Ya? Entonces allí se declaró la urgencia manifiesta y se contrató directamente, ¿ya? Pero esto no puede volverse una situación general. Y les comento a ustedes, digamos, el problema tan berraco que se da cuando las entidades no planean adecuadamente sus contratos. Por ejemplo, nosotros hicimos una denuncia frente a lo que fue la contratación del PAE por urgencia manifiesta a inicios de este año, porque encontramos la siguiente situación. El municipio de Pasto sabía cuánta plata iba a recibir ya desde agosto del año pasado, agosto-octubre. Entonces,
La alcaldía sabía cuánta plata iba a recibir para contratar la alimentación escolar de los niños este año. En consecuencia, ¿qué debió haber hecho la alcaldía? Pues planificar bien, hacer esos estudios previos desde octubre, pedir permiso, por ejemplo, al Consejo Municipal para contratar desde 2019 para 2020, ¿ya? Por ese principio de anualidad del presupuesto que tiene que contratarse en el año que es, o adelantar los estudios para que se adjudique en enero, los primeros días de enero. Y entonces, cuando los niños lleguen, tener todo contratado. ¿Ya? Pero ¿qué hizo? Esperó hasta el último momento y en esta situación entró a decir que había urgencia manifiesta, que no habían podido adelantar el proceso de selección antes y en consecuencia empezó la licitación. Pero antes de la licitación contrataron por urgencia manifiesta unos 2 meses que dura la licitación. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿habrá urgencia manifiesta allí? ¿Sí me están entendiendo? ¿Desde cuándo no me escuchó? Profe, pues yo diría que ahí no hay urgencia manifiesta. Exactamente. ¿Quién fue que me participó? Perdóneme, que no miré. Profe, José Rojas. Eso, José. Entonces, definitivamente no hay urgencia manifiesta porque la entidad tenía el deber de planificar bien y contratar, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que uno como empresario, por ejemplo, no se vaya a meter en líos de buena fe por, digamos, una mala planificación de la entidad. Entonces, uno lo contratan y uno cumple y hay que dejar claridad de buena fe que no se conocía del tema y que ustedes llegan a ofrecer. Y en el tema del plan de alimentación escolar, tomo como ejemplo ese, la recomendación es tratar de acabar con el oligopolio que hay, ¿no? Si hay una forma de emprender y se ve que es una situación difícil, porque nuestro departamento tiene unas escuelitas de muy difícil acceso, ¿ya? Tratar de quitarles, porque eso está monopolizado ya por unos ciertos empresarios que se ganan los concursos en todo lado. Entonces, la idea es como mirar ese emprendimiento y tratar de quitarles a ellos. Pero bueno, lo cierto es que, pues, urgencia manifiesta debe haber una adecuada planificación. El desastre natural, pues ese sí es urgencia manifiesta a todo dar. La pandemia es urgencia manifiesta a todo dar, aunque la entidad no puede volvérsele costumbre. Entonces, hoy contrató mercados por urgencia manifiesta, pero que les va a durar a la gente un mes. Pero si yo sé que tengo que darles el próximo mes mercados, pues ya debería estar adelantando. Contrato hoy con urgencia manifiesta y hoy mismo monto la selección abreviada de bienes de características técnicas uniformes para que cuando se les acabe el mercado a las personas que les dio para un mes, pues al mes siguiente yo ya tenga lista la selección abreviada para contratar a ellos. Digamos, no puede volverse una situación de uso común. Es una excepción. Ya van a ver a más de un alcalde y a más de un gobernador metido en líos por ese tema. Entonces, yo contrato directamente para salvar lo inmediato, pero lo inmediato tengo que planificarlo. ¿Listo? Bueno, yo creo que dejaremos aquí por hoy. Mañana entraremos con este tema de los contratos interadministrativos, pero en eso creo que me demoro un poquito más, ¿no? Ya nos queda la próxima semana. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan sobre esto que hemos hablado de urgencia manifiesta? No, profe. Listo.
Bueno, entonces que tengan buen resto de Profe, semana. Mañana atentos a la publicación de las notas, porfa, porque ya mañana ya les aparece con la corrección, ¿vale? profe, de pronto como la anterior vez traer más ejemplos para dejar claro el tema, porfis. Listo, perfecto, no se preocupen, ahí vamos Gracias. trayendo. Ahora, aquí sí vamos a traer hartos ejemplos en contratación directa y porque vamos a ver una por una cada una de estas funciones. ¿Listo? Gracias. Bueno, estén bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien. Igualmente, profe. Bueno, que pasen buena tarde. Hasta luego.